Bueno, entonces hoy vamos a ver filosofía de la... Está muy lento. Si se oye cortado, me dicen. Filosofía de la Edad Media. ¿Está bien? Una pregunta. Sí, dime. Eh, ¿A fuerzas debe llevarla ahí? Sí, 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 disculpa. De la Edad Media. Es que te digo que estaba lento y aquí me puso la I aquí, ahí en vez de acá. Ahí está, filosofía de la Edad Media. Bueno, entonces vamos a ver. Las clases pasadas vimos la filosofía de la antigua Grecia, ¿no? Vimos algunos filósofos, los naturistas y también los principales, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, vamos a ver un pequeño resumen del pensamiento de los griegos, nada más. Un resumen, rapidísimo. Aquí como es expresado por José Vasconcelos, vamos a ver. Del libro que les mencioné la primera clase. Historia del pensamiento filosófico. Efectivamente, entonces nadie niega que los fundadores de la filosofía son los griegos y prácticamente nadie les superó por mucho tiempo, ¿no? Entonces aquí él dice, el secreto, bueno, voy a subrayar con la pluma, espérame, aquí está. Aquí, el secreto de la superioridad de Grecia en cuanto a filosofía se refiere está en la plenitud que allí alcanzó el anhelo de libertar el alma. Recuerden que Platón decía, ¿no? Que el alma o la vida del hombre se liberaba con el conocimiento de la filosofía, ¿no? Entonces, por eso hacía la alegoría de la caverna, que los hombres son como prisioneros en una caverna hasta que llega la filosofía y los libera, ¿no? Es lo que habíamos visto. Y así muchos griegos veían la forma, ¿no? De sentirse más libres a través del conocimiento, a través de la sabiduría. También es lo que dice Aristóteles. La verdadera felicidad se alcanza con el conocimiento, se alcanza con la filosofía, ¿no? Es lo que decía Aristóteles. Luego sigue diciendo, no solo de los prejuicios de las creencias irracionales, es decir, de sus deidades, de sus dioses, ¿no? También de los compromisos e imposiciones del Estado. Entonces también tenían problema los filósofos con el Estado. Ya ven Sócrates, que hasta lo mataron, ¿no? Pues lo condenaron a muerte. Y dice, por enfrente del despotismo oriental, los pensadores griegos desarrollan un concepto del Estado como servidor del individuo, al revés del Estado que cree poseer al individuo. Es decir, antes que los griegos se creía que el Estado o digamos el gobierno posee al individuo. Por eso es que había esclavitud, digamos, por ejemplo, en los egipcios, ¿no? Que tenían esclavos, porque ahí se cree que el Estado o el gobierno posee a las personas, posee al individuo. Y así con otras culturas donde sí había esclavitud, porque se creía, ¿no? Que el Estado podía poseer a los, pues sí, a los paisanos, al individuo. Pero ya los griegos dicen, no, el Estado debe servir al individuo, al revés, que precisamente ahí es donde surge la democracia, que es de que el poder del pueblo, eso significa democracia. Entonces, en esencia es eso, que el Estado debe servir al individuo y no al revés. Bueno, entonces, y por eso muchos filósofos desarrollaron su teoría de cómo debe ser el Estado, al grado
de que, por ejemplo, sí, a Sócrates, ya ven, lo mataron, ¿no? Platón también, bueno, no lo mataron, pero sí hizo una serie de libros, muchos libros, explicando cómo debería ser el Estado, como su libro Política, etcétera, ¿no? Y también Aristóteles en su libro La Política, y muchos otros más. Ya ven que vimos que hasta Platón, ¿no? Estructuró la educación, ¿no? Que prácticamente tenemos actualmente en educación elemental o básica y después educación superior, ¿no? Entonces, sí, hasta Platón dejó estructurado eso. Entonces, a partir de los griegos se plantea este problema de que el Estado o el gobierno debe servir al individuo y no al revés, que es prácticamente lo que conocemos ahora, ¿no? Debe servir al pueblo, como dicen, ¿no? Y sí, así debe ser. Nada más que antiguamente, antes que los griegos, no se creía así, lo cual podría dar una explicación de por qué existía la esclavitud, porque se creía que el Estado, como dice acá, poseía al individuo y por eso lo podía tratar como quiera, ¿no? Como esclavo. O sea que el gobierno tenía control del ser humano. Exacto. Bueno, creía que podía tener control del ser humano. Pero actualmente eso es falso, ¿verdad? Exacto, sí, tenemos, pues sí, supuestamente la democracia, donde sí, ya ven, pues sí, todos los políticos dicen que van a servir al pueblo. Bueno, ya es otra cosa que si cumplen o no, pero sí, teóricamente, pues sí, no, evidentemente, sí, el Estado debe servir al pueblo, ¿no? Al individuo. Bueno, entonces, otra duda, comentario. No. Bueno, entonces, pero en la antigua Grecia no se pudo establecer una sociedad de ese tipo. Lo dejaron los griegos, bueno, los filósofos, como algo teórico, pero no se pudo implementar, ¿no? En sí, los griegos no lo aplicaron, ¿sí? Los filósofos no lo pudieron aplicar. Y aquí lo dice José Vasconcelos. Fue hasta que una sociedad así pudo existir, empezó propiamente la civilización y con ella los tiempos modernos. Es decir, fue después que pudo existir este tipo de sociedad que teorizaron los griegos, donde el Estado debía servir al individuo. Bueno, entonces, ¿cuándo surgiría esta sociedad? Bueno, aunque le duela a muchas personas, fue con el cristianismo. Aquí lo dice José Vasconcelos. El cristianismo habría de reforzar este concepto del individuo como entidad soberana en su destino. Es decir, que el individuo debía determinar su propio destino, lo que le llaman el libre albedrío en el cristianismo, el libre albedrío, que el hombre no, no está escrito su destino, no está determinado, como se creía en la antigua Grecia o se creía en otras culturas, donde el destino ya está escrito y ya no hay nada que hacer, que ya todo está escrito. El cristianismo no, dice que hay un libre albedrío, una libertad de decisión, digamos, que el hombre puede decidirlo o tomar sus propias decisiones. Y y de esta manera, obligada a menudo a resistir las exigencias sociales. Es decir, de hecho, el cristiano, pues sí, contradice las exigencias de su gobierno incluso. Es el primero en contradecir, digamos, el orden social o, bueno, las exigencias del Estado. ¿Para qué? Para mejor cumplir los mandatos del cielo, en este caso. Entonces, incluso el cristiano desobedece al gobierno para poder cumplir los mandatos del cielo. Bueno, entonces, pero ya después vamos a ver que con la fundación del cristianismo se aplica la mayoría de lo que dicen los pensadores griegos. Se crea este estado del cual dicen servir al individuo. Dice, en rigor, dice José Vasconcelos acá, la convicción de la superioridad de los mandatos éticos sobre toda institución de origen humano está ya implícita, por ejemplo, en el Decálogo, es decir, en los 10 mandamientos. Dice José Vasconcelos que los judíos ya tenían como que esa noción, puesto que se le da por origen la palabra de Dios mismo.
Y el judío, por lo mismo que padeció persecuciones, fue siempre un rebelde. Al contrario, el egipcio y los pueblos victoriosos que tienden a adorar al Estado, que les da beneficios, pero lo pagan con decadencias irremediables. Ajijos, esto podría aplicarse a la época actual. Vamos a ver. Y sigue diciendo José Vasconcelos, vamos a ver. En esta página, la siguiente página. Ay, espérame. Ahí está. El cristiano es el eterno rebelde, puesto que ni el planeta reconoce como morada propia del alma. Es decir, que el cristiano nunca va a estar, digamos, en paz, sino que digamos, su patria, donde va a estar en paz, es la eternidad, ¿no? El cielo. Por eso dice acá que ni el planeta reconoce como morada propia del alma. Y dice, sin duda, por eso fue tan fácil el entendimiento profundo del griego temperamentalmente libre y el hombre nuevo que fue el cristiano. Es decir, por eso dice acá que por eso fue acogido con beneplácito, con alegría al cristianismo, porque sí, el cristianismo en cierta manera es un poco de rebeldía, un poco, no quiero aquí meter otro debate de origen religioso, pero sí, habla de rebeldía de esta forma. El planeta no es no es la morada del alma del cristiano, sino su patria celestial. Y también que pues el cristiano debe ser los mandatos del cielo, e incluso si llega a contradecir a los mandatos del Estado. Entonces, por eso dice que aquí dice José Vasconcelos que los griegos acogen como ejemplo el cristianismo. Es importante, digo, porque aquí es donde vamos a entrar en la Edad Media, todo este cambio de cultura, de religión, porque los griegos nada más antiguo, los griegos abandonaron sus deidades de Zeus, Apolo, Hades, todo lo abandonaron y acogieron el cristianismo con Una pregunta, beneplácito, porque encontraron, espérame, nada más un último comentario, es que se porque vieron en ellos, ¿mande? es que se trabó en mi esta y no logré escuchar todo. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, estaba diciendo acá bueno, de la idea de José Vasconcelos. Él dice, el cristiano es el eterno rebelde. ¿Hasta aquí no escuchaste, No, Josué? lo que dijo después. Ah, bueno. Entonces, bueno, voy a empezar para que, dice desde el principio. Dice aquí, el cristiano es el eterno rebelde, puesto que ni el planeta reconoce como morada propia del alma. Es decir, que el ser humano no va a estar en paz hasta estar en la morada celestial, digamos, en la patria celestial de Dios Padre. Entonces, por eso dice ahí, el cristiano es el eterno rebelde. Él debe cumplir los mandatos del cielo, incluso si puede desobedecer los mandatos del Estado, del gobierno. Y dice acá, sin duda por eso fue tan fácil el entendimiento profundo del griego temperamentalmente libre, es decir, que buscaba su libertad, y el hombre nuevo, que fue el cristiano. Es decir, como decía, los griegos acogieron el cristianismo, se volvieron al cristianismo, abandonaron sus deidades, las deidades de Zeus, Hades, Apolo, todos ellos los abandonaron y quedaron como mitos, así como los conocemos actualmente, que no son verdad, son mitos, son historias Mitos de griegos, esas ¿no? deidades. ¿Mande? Mitos griegos. Exacto, los mitos griegos. Ya sabemos que actualmente nada de eso es verdad, sino que quedaron como mitos. Entonces, como digamos, como explicaciones poéticas del origen de las cosas. Los mitos griegos son como explicaciones poéticas, ¿no? Sobre el origen de algunas flores, como el narciso, etcétera, ¿no? Quedaron así, como de esa manera. Y por eso los griegos, pues sí, abandonaron todas esas deidades y acogieron el cristianismo. ¿Por qué? Porque veían en ellos su libertad, veían como que la satisfacción de esos ideales de libertad del alma, los vieron en el cristianismo. Entonces el griego acogió el cristianismo de manera voluntaria,
no fue de manera forzada, por dos simples razones. La primera, los cristianos no tenían poder, no tenían fuerza, eran perseguidos. Todos los apóstoles al principio fueron asesinados y fueron perseguidos durante los primeros siglos. Entonces, sí, no, los cristianos no podían imponer nada, porque no tenían ninguna fuerza. Solamente se dedicaban los primeros cristianos a predicar. Y en segundo, pues por esta razón, porque vieron los griegos en el cristianismo la libertad de su alma, de la que tanto hablaban, de esos ideales, como vimos de Aristóteles, algo continuo, algo estable, lo vimos, ¿no? De Aristóteles. Y también vieron en el cristianismo el conocimiento, no vieron como algo absurdo, sino lo vieron como algo también filosófico, como lo hacía Pablo. De hecho, a Pablo, al apóstol Pablo, se le debe, ¿no? La expansión del cristianismo a través de Grecia. Y Pablo era un filósofo. Como les digo, si ustedes leen las cartas de Pablo, a Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, Romanos, etcétera, son filosofía, son prácticamente filosofía. Y por eso los griegos lo simpatizaron con esa religión, ¿no? Con el cristianismo. Entonces, es importante decirlo porque aquí es donde pasamos de la transición de estas deidades griegas al cristianismo. Y aquí es donde surge también la Edad Media. Bueno, me voy a saltar todo lo que es el Imperio Romano y bueno, voy a irme a la Edad Media. Sí, me voy a saltar ese periodo histórico del Imperio Romano. Pero prácticamente resumen sobre la cultura, la filosofía y la religión, aquí lo podemos ver. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? No, una pregunta. Sí, dime. ¿De qué año a qué año es la Edad Media? Es ahorita lo voy a decir, ahorita que empiece con la Edad Media, ahorita cuando ya empiece. Bueno, otra duda sobre esto nada más, sobre los griegos, esta transición. Eso ocurre en el Imperio Romano, ¿verdad? Exacto, sí, bueno, la Edad Media, porque es como te digo, esa parte histórica me la voy a saltar, de cómo surge, porque fue un poco durante la decadencia del Imperio Romano. Entonces, a partir del año 300 después de Cristo, ya el cristianismo se vuelve, digamos, legal, porque era perseguido, era prohibido el cristianismo. Entonces, a partir del año 300 ya como que se permite, ¿no? La práctica del cristianismo por el Imperio Romano, ya no se les va a perseguir. Esto lo hizo el emperador Constantino. Y a partir de ese momento ya es cuando va a entrar. Y ya después de su muerte, va a entrar el periodo de la Edad Media. Bueno, más bien después de la muerte de Constantino es cuando, y bueno, y otros años más, es cuando empieza este periodo. Bueno, ahorita vamos a empezar con eso. ¿Otra duda sobre esto? Bueno, y termina diciendo sobre esta idea, dice José Vasconcelos. En todo caso, ambas culturas, la helénica, es decir, la griega, y la hebrea cristiana, convienen en considerar el Estado como una creación del hombre. Ahí está, el Estado es una creación del hombre, debe servir al hombre, al ciudadano, reformable según las conveniencias de los individuos, tal como se ve en la República de Platón, la República Platónica, es decir, la República que planteó Platón en su libro de ese Una mismo pregunta. nombre. Dime. Nada más el cristianismo ya estaba legalizado o cualquier otra religión. Este, También creo que la judía también se legalizó a partir de ese año. No, más bien, no, ya era legal porque sí no se perseguía a los judíos. Herodes no los persiguió, entonces, no, nada más el cristianismo, que era como que la nueva, y y sí fue perseguida durante los primeros siglos hasta el año 300. En ese año no, todavía no existía el budismo, ¿verdad? No, fue muchísimos años después, fue 1000 años después. Y en el budismo también se puede encontrar la filosofía. Y híjole, es que sí, creo que sí, porque José Vasconcelos en Historia del Pensamiento Filosófico hace una mención sobre eso. Sí, como les digo, pueden, si quieren buscar el libro, este sí es de paga porque sí no se encuentra en internet, pero sí, es muy interesante el libro.
Sí, no vamos a ver todo. Ver todo eso de las filosofías sería prácticamente un curso de licenciatura. Ver todas las filosofías, ¿no? Aquí nada más vamos a ver algunas. Y resumidas, porque también podemos ahondar mucho más en todo esto. Ah, bueno, otra duda, comentario. Actualmente se puede ver esto. Sí, se puede aplicar, pero también es perseguido. Obviamente, no, aquí no podemos, nadie puede hablar de cristianismo en la política. Lo lincharían, lo quemarían vivo. Entonces sí, sí se puede aplicar, pero no se ve, porque si no es perseguida la persona. Entonces en la política no se puede aplicar. Bueno, sí puede aplicarse, pero no está prohibido, ¿sí? Es decir, sí se puede, porque incluso vamos a ver que sí se puede aplicar durante la Edad Media, pero está prohibido actualmente. Y en otros países, Ah, en otros países es distinto. Sí, en Estados Unidos sí, los congresistas o diputados, como le llamaríamos, sí pueden mencionar a Dios. Sí, a veces lo mencionan. Y también en otros países, bueno, en Europa ahí sí no, en Europa no. Pero por ejemplo, en Rusia, igual el gobierno luego trabaja la Iglesia Ortodoxa rusa. Eh, entonces, sí, no, en otros países no. Hasta y de primer mundo, Estados Unidos, Rusia. No prohíben ese trabajar con las religiones. y Más bien se acá no permite. puedes trabajar, y acá se puede trabajar con las religiones. No, aquí no. Aquí te digo, te queman vivo, te linchan. Los políticos sí, no pueden trabajar con otras iglesias o, bueno, religiones. Bueno, entonces, bueno, como último comentario sobre esto, bueno, aquí es donde vemos que es absurdo o absurdas ciertas películas o series. Por ejemplo, hay una película que se llama, ¿cómo? Ágora, o algo así, que habla sobre esa transición de los griegos al cristianismo y ponen a los cristianos como, bueno, sí, rebeldes de hecho, pero ya como violentos y que los griegos fueron forzados a ello. Pero no, aquí nos dice José Vasconcelos, desde hace desde el siglo pasado, que no, que el griego, como veía esa libertad de su alma, la encontró en el cristianismo, la cogió con beneplácito. Se entendieron perfectamente. Fue un entendimiento profundo, como dice acá, del griego hacia el cristianismo. Entonces, sí, les digo, estas películas que sacan ahora son ideológicas. No tienen nada de verdad histórica. Son más Entonces, al contrario. Dime, entonces no fueron obligados, ¿verdad? ¿mande? Entonces los griegos no fueron obligados. No fueron obligados. No, la cogieron con beneplácito. Bueno, otra duda, comentario. No. Bueno. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, ahora sí, empecemos con la Edad Media. Entonces, en esta transición del pensamiento griego, luego del Imperio Romano, que me voy a saltar esa parte, no la voy a mencionar, vamos a la Edad Media. Ahí Una está. pregunta. Entonces, dime. eh, Constantinopla también puede entrar en bueno, puede ser un lugar de donde se haya practicado la filosofía. Sí, porque de hecho ahí es donde, bueno, Constantino pasó la capital del Imperio Romano. Y ahí fue donde Constantino, legalizó el cristianismo. Y ahí, dejó de perseguirlos. Por eso se llama Constantinopla. Entonces, porque ahí es donde, ¿cómo se dice? Constantino pasó la capital del Imperio Romano. Entonces, y ahí es donde abarca la Edad Media, del año 476 hasta la caída del Imperio Romano de Constantinopla, hasta 1453. Ahí está, con la caída de precisamente Constantinopla, que ahora se llama Estambul, es la capital de Turquía actualmente.
Bueno, entonces, ¿qué fue la Edad Media? Aquí lo voy a escribir. Algunos, a la Edad Media aquí hay debates. Bueno, voy a poner las dos visiones. Algunos llaman a la Edad Media como la Edad Oscura, porque supuestamente aquí, oscura en el sentido de la ignorancia, del conocimiento. Supuestamente aquí como que no se desarrolló, como que digamos, para algunos, academia o filosofía, si quieren llamarlo. Pero otros lo llaman a este periodo, de la Edad Media, como tiempo de 1000 años, pues sí, porque fueron 1000 años, ¿no? 476 a 1453, casi 1000 años, prácticamente. Periodo de 1000 años de crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo llaman así? Debido a que se configuró, es decir, se creó en este periodo el sistema escolar. Aquí es donde se empezó a cimentar lo que decía Platón. En educación básica, bueno, él le llamó elemental, ¿no? Y después, lo que llamaríamos después educación superior. Aquí fue donde se empezó a crear. Y antes solamente se educaba a los de familia noble, bueno, a los familias de